Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de grabar un video más, esperando que la serie pasada haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y no olviden dejar un comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Se vale, ¿verdad? Dialogar, comentar. Si hay alguna duda, alguna interrogante con respecto a lo que hemos enseñado, no tengan ningún pendiente, ¿verdad?, en preguntar algo. Lo responderemos a la brevedad posible. En este video que vamos a grabar el día de hoy, solamente vamos a tocar un solo tema. El Señor puso en mi corazón hablar sobre la tentación de Jesús. Y surge una pregunta, ¿verdad?, por alguna escritura que vamos a leer más adelante. La pregunta es: ¿Jesús fue tentado en todo? Así que vamos a hablar ese tema, vamos a desarrollarlo lo mejor que yo pueda hacerlo. Y la razón que yo quiero tratar ese tema es porque algunos estudiantes de la palabra del Señor, ¿verdad?, algunos maestros, ellos, creo yo, en manera de ver las cosas, explican no del todo correcto cuando se habla de la tentación del Señor, porque hay una escritura que, repito, la vamos a leer más adelante, que dice que Jesús fue tentado en todo. Entonces surge esa pregunta, ¿verdad? Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Él experimentó cada una de las tentaciones que nosotros experimentamos. Bueno, yo escuchaba hace muchos años a un maestro, ¿verdad?, que él cuando trataba de explicarnos sobre la humanidad del Señor, él decía, ¿verdad?, que cuando Jesús andaba en su ministerio terrenal, él experimentó todas las clases de tentaciones que nosotros experimentamos. De hecho, hace muchos años de eso, yo estaba en el colegio bíblico, ¿verdad?, y él nos mencionaba, ¿verdad?, que cuando Jesús veía a una hebrea por allí, ¿verdad?, que pasaba enfrente de él, entonces a él se le salían los ojos, ¿verdad? Porque pues Jesús fue tentado en todo. Entonces eso me llevó a mí, ¿verdad?, a tratar de estudiar un poco más este tema. Y obviamente que no estuve yo de acuerdo con aquel punto de vista del maestro, que es respetable, ¿verdad? Pero yo me puse a investigar más, a leer un poquito más, y llegué a una conclusión. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Jesús fue tentado en todo? Pero antes de poder explicar la tentación del Señor, lo que sí quiero hacer, ¿verdad?, es explicar el proceso de la tentación. Porque si entendemos nosotros el proceso de la tentación, entonces vamos a poder entender mejor lo que es la tentación de Jesús. Y cuando hablamos de la tentación de Jesús, estoy hablando enfáticamente cuando Jesús fue tentado por el diablo, esos 40 días, ¿verdad?, 40 noches que estuvo allá en el monte, ¿verdad?, cuando fue apartado para ir a orar y a consagrar su vida. Entonces, durante ese tiempo, el tentador apareció. Entonces, pero para poder explicar todo ello, entonces yo necesito tratar de explicarles un poquito lo que es la tentación, cómo se origina la tentación, el proceso de la tentación. Y creo yo que al estudiar todo ello, vamos a llegar a una buena conclusión en cuanto a lo que fue la tentación del Señor. Primeramente, quisiera de una manera muy sencilla, ¿verdad?, responder a esa pregunta: ¿qué es la tentación? Bueno, es algo muy sencilla la respuesta. Tentación es la invitación, ¿sí?, a ceder al pecado. O sea, en otras palabras, es la invitación a pecar. Eso es tentación. La tentación es diferente que la prueba, no es lo mismo. Algunos tendemos a confundir los dos términos, pero la tentación y la prueba son diferentes y aún tienen diferente propósito. Miren, por ejemplo, la tentación, repito, es la invitación a ceder al pecado, la invitación a pecar. La prueba es el momento de la decisión en la que tú te encuentras, en la que yo me encuentro, en el momento de recibir la invitación a pecar. Ahí estamos en el momento de la prueba. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad?, o hacemos la voluntad del enemigo, del diablo,
o de nuestra carne humana, ¿verdad? De nuestra naturaleza humana. Entonces, la tentación, lo que yo entiendo a través de la palabra, es que no es pecado, ¿sí? Porque miren, eso es importante entenderlo, porque muchas veces llegamos gente a la iglesia que durante la semana pudimos haber experimentado ciertas tentaciones y nos sentimos tan culpables, aunque no hayamos, ¿verdad? Aunque no hayamos llegado al acto del pecado, pero por el simple hecho de haber experimentado la tentación en nuestras vidas, entonces venimos al culto y el enemigo viene y trata con nosotros y nos habla a nuestro oído: tú no debes adorar, tú no puedes cantar, tú no mereces estar en la iglesia porque tú tal día de la semana, ¿verdad? O tales días de la semana experimentaste tales o cuales tentaciones. Entonces, la tentación no es pecado, ¿sí? Porque el diablo viene y nos atormenta con aquel pensamiento. Porque la tentación simplemente es la invitación, ¿sí?, que nosotros recibimos en nuestras vidas a pecar, a ir más allá de los límites que Dios ha establecido, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Entonces, si la tentación no es pecado, entonces, ¿dónde es que esa tentación se convierte en pecado? ¿Cuándo es pecado? Entonces vamos a considerar el proceso de la tentación hasta convertirse en pecado. Si usted tiene su Biblia, lo voy a invitar a que la abra. Hay una escritura muy conocida que está en la epístola de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1, el verso 13 al versículo número 15. Y dice así la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, lo primero que tenemos que entender nosotros es que la tentación no se origina en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios jamás nos va a poner a nosotros en una situación en la que nosotros nos veamos forzados a pecar, ¿sí? La tentación no proviene de Dios. Entonces, una vez más, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y luego dice, ¿por qué? Miren, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no anda tentando a las personas, al contrario, en lugar de Dios tentar a la gente, lo que Dios quiere hacer con nosotros es librarnos de la tentación, como lo dice en otra escritura. El verso 14 dice así: sino que cada uno es tentado. Me llama la atención que dice que cada uno es tentado. En otras palabras, todos nosotros los que somos, ¿verdad?, seres humanos, vamos a experimentar la tentación en nuestras vidas, ¿sí? Cada uno es tentado. Y luego miren cómo dice: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo primero que recibe uno es la invitación a pecar. Allí no hay pecado. Pero después menciona Santiago la concupiscencia. Esa palabra se oye un poquito extensa, pero San Pablo, ¿verdad?, en sus epístolas usa diferentes términos para referirse a la concupiscencia, como en Colosenses y en Efesios le llama pasiones desordenadas, malos deseos, ¿verdad? Lo que proviene de nuestra naturaleza humana. Entonces dice que después uno es atraído. Cuando uno es atraído, aquí ya es pecado, ¿sí? Porque ya la persona ya se dio su voluntad a pecar, ¿sí? Tú eres tentado, recibes la invitación, allí no hay pecado. Pero cuando tú en tu interior, en tu mente, en tu alma, ¿sí?, ya cediste tu voluntad a pecar, aunque no hayas hecho el acto de pecado, pero simplemente cuando tú regalaste tu voluntad a ese pecado, entonces allí ya hay un problema en el interior de la persona, allí ya es pecado. Y luego dice, miren, ya después la persona es seducida. Ya cuando la persona es seducida es cuando ya la persona comenzó a deleitarse en su interior,
¿verdad? En su alma, en su espíritu, en su mismo cuerpo, en todo su ser. Y después, el pecado siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Entonces, hay tres etapas. Déjeme resumirlo de esta manera. Durante la tentación, hasta llegar a convertirse en pecado. Número uno, la sugerencia. Esa es la tentación. No es pecado. Número dos, el deleite. Ya cuando te deleitaste tú en aquello, pues ahí hay un problema, ahí ya es pecado. Hermano, pero yo nunca me lo robé, ¿verdad? Hermano, pero yo nunca adulteré, yo nunca forniqué. Pero el hecho de que tú te hayas deleitado en aquella invitación a pecar, entonces ya se convirtió en pecado. Y después, punto número 3, después viene el consentimiento. Entonces, el pecado no comienza con la sugerencia, sino cuando se acaricia la sugerencia, cuando se acaricia la invitación y se pone en práctica. Entonces, estos tres puntos, la sugerencia, el deleite y el consentimiento, lo alcanzamos a ver en la tentación en el Edén. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias y quiero que veamos, sí me gustaría que las abrieran, si usted la tiene, abra su Biblia porque quiero que subraye algunas palabras que son claves para entender la tentación, para poder explicar nosotros por qué Jesús, aunque fue tentado, Él nunca pecó. Sí, pues Jesús fue tentado. Yo he escuchado, ¿verdad?, algunos maestros, algunos enseñadores, algunos cristianos, donde ellos no aceptan que Jesús fue tentado. Y la evidencia bíblica es muy clara. Jesús fue tentado. El asunto es que Jesús nunca pecó, porque la tentación no es pecado. Entonces quiero que veamos Génesis capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al versículo 6 para que nosotros subrayemos algunas palabras que son claves en la tentación en el huerto del Edén. Miren cómo dice, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Miren, ahí está el proceso. Número 1, dice, y vio la mujer. ¿Sí? Se le apareció el diablo, le hizo la invitación, entonces lo que hizo Eva fue ver aquel fruto prohibido. Allí no es pecado. ¿Sí? Porque ahí está la invitación. Eva vio el fruto, pero aún no había decidido ella, ¿sí? No había cedido su voluntad al pecado. Y miren cómo dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí no hay problema, ahí está la sugerencia. Pero luego el problema está aquí, miren, y tomó de su fruto, ¿sí? Entonces primero recibe la invitación, no es pecado. El pecado comenzó cuando Eva tomó del fruto. Todavía no se lo comía, pero ya lo tomó. Quiere decir que ya ella había decidido comérselo. Allí ya es pecado. Y luego sigue diciendo, y tomó, ¿sí?, de su fruto y comió. Lo tomó, ahí comenzó el pecado. Ahí está el proceso del pecado ya, lo que Santiago menciona, ¿verdad? Que cuando eso ha traído uno de su concupiscencia, allá en el interior de la persona. Y luego dice, y luego lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si miren el proceso, vio,
Esa es la tentación. Pero luego cayó en la tentación cuando se dio, porque tomó del fruto y luego se lo comió. Ya el pecado se consumó, no comenzó, el pecado se consumó cuando se comió. ¿Cuándo comenzó? Cuando lo tomó el fruto prohibido. Entonces esto nos lleva a entender un poquito mejor lo que es la tentación del Señor. Ahora quiero que vayamos a la epístola a los Hebreos, al capítulo 4, versículo número 15, que es la porción que mencionaba yo al principio, o que hacía alusión yo a ella. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y luego miren cómo dice: sino uno que fue tentado en todo. ¿Sí? Uno que fue tentado. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y luego dice, ¿verdad?, que tengamos que venir a Él porque Él puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo. Entonces aquí surge la pregunta: ¿a qué se refiere cuando dice que Jesús fue tentado en todo? ¿A qué se refiere el escritor de los Hebreos? Y lo que me da un poquito de luz para entender mejor ello es la expresión que sigue. Y quiero que la subrayen, porque es muy importante. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se fijan? Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces esa expresión es la que se ha malentendido. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Cada tentación que nosotros experimentamos como seres humanos, ¿verdad?, toda la raza humana, entonces Jesús las experimentó todas. No podemos decir eso nosotros. Para mí, en lo personal, sería una aberración decir que Jesús, o sea, sería algo, ¿verdad?, muy contrario a lo que enseña la palabra del Señor, cuando pudiéramos pensar nosotros que Jesús algún día sintió alguna atracción sexual por una mujer. ¿Sí? Porque quizás algunos de nosotros hemos sentido esa atracción. Entonces, como yo la sentí, entonces yo se la atribuyo también a Jesús. No. Por eso tenemos, ¿verdad?, películas que son una aberración para la santidad de Dios, la santidad del Señor, donde la gente atea, la gente que no cree en Dios, ¿verdad? Yo nunca he visto esa película, pero creo yo hay una película por ahí que se llama La Tentación de Jesús. Yo nunca la he visto ni jamás la veré, donde dicen, la gente que la vio me platican que hay escenas, ¿verdad?, donde Jesús siente esa atracción por las mujeres. Entonces no podemos admitir eso, porque eso jamás la Biblia lo menciona. Entonces alguien dijera: hermano, entonces cuando dice que Jesús fue tentado en todo, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Déjenme explicarles, esto es muy importante. Cuando dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, se refiere nada menos que a que Jesús fue tentado en toda su humanidad, en todo su ser. ¿A qué me refiero con ello? ¿Cuál es el ser del Señor? ¿Cuál es su humanidad del Señor? Nosotros y ustedes, ¿verdad?, estamos conscientes que entendemos que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Es más, cuando dice la Biblia, cuando Dios nos creó a nosotros en el principio, al hombre, y nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, una de las cosas a la que se refiere ello es que nos creó a nosotros espíritu, alma y cuerpo, porque Dios es espíritu, Dios tiene alma, ¿sí? Y aunque Dios no tiene un cuerpo físico como el de nosotros, pero cuando Dios se revela en las Escrituras, se da a conocer a sí mismo como si Él tuviese un cuerpo humano como el nuestro, porque habla de sus ojos, habla de sus pies, habla de sus manos, ¿verdad? Habla de sus piernas, la palabra del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza de nosotros, el resto de la raza humana, se está refiriendo a que Jesús experimentó la tentación en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Como lo vamos a ver ahorita detalladamente eso. Cuando nosotros como seres humanos somos tentados, se refiere a que somos tentados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en
nuestro cuerpo. Quiero invitarles a leer una escritura que es muy interesante y que nos va a dar luz a nosotros para entender mejor lo que estoy mencionando. Mire, si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en la primera a los Corintios, en el capítulo número 10 y el versículo número 13. Miren qué escritura tan impresionante que le va a dar luz a lo que estoy explicando en esta hora. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Literalmente, lo que Pablo está diciendo en esta escritura es que todas las tentaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida ocurren en nuestra humanidad. Esto es, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Miren, lo voy a decir así. Las tentaciones pueden variar de ser humano a ser humano, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al lugar donde la persona vive, ¿sí? De acuerdo a la cultura también, de acuerdo a la época que la persona está viviendo o que la persona vivió, ¿sí? Pero en esencia, las tentaciones son fundamentalmente las mismas para toda la humanidad. Esto incluye, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy tentado en mi espíritu y Jesús fue tentado en su espíritu. Que yo soy tentado en mi alma, que Jesús también fue tentado en su alma. Que Jesús fue tentado en su cuerpo, de la misma manera que yo soy tentado en mi cuerpo. A eso se refiere cuando dice que Jesús fue tentado en todo su ser, ¿sí? No en cada tentación que nosotros experimentamos como seres humanos, sino en todo su ser, según nuestra semejanza, ¿sí? Nuestra semejanza a Él es espíritu, alma y cuerpo. Y la voy a quebrar y quiero que vean, vamos a relacionar tres escrituras para poder explicar esto, que no son casualidades que las tres escrituras hablen de tres tentaciones, ¿sí? No son casualidad, porque pudiera haber mencionado 4 tentaciones, 5 tentaciones, 6 tentaciones, o 2 tentaciones, o 1 tentación. Yo siempre me pregunté ¿por qué? ¿Por qué 3 tentaciones en el caso de la tentación del Señor? Le voy a decir por qué. Ustedes ya más o menos van sabiendo por qué. Porque cada tentación que Jesús experimentó mientras estaba, ¿verdad?, allá en el desierto, cada tentación le está pegando a una parte de su ser, ¿sí? A su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Bien, vamos a verlo en la palabra del Señor. Quiero que veamos. La primera tentación por la que Jesús fue tentado y por la que nosotros somos tentados, vamos a llamarla así, es por la vía del apetito, ¿sí? Esto es el deseo de disfrutar de las cosas. Y vamos para Mateo, miren, abran sus Biblias, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4, donde nos narra el evangelista la tentación del Señor. Vamos a leer el verso 1 al versículo número 3. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, escuchen, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que Satanás trajo a Jesús ocurrió en la esfera física. Sí, porque Jesús tenía hambre y lo está tentando con el hambre. En otras palabras, lo está tentando en su cuerpo de él.
Ahí no tiene nada que ver, uno no tiene hambre con el alma, uno no tiene, me refiero a hambre física con el alma, uno no tiene hambre con el espíritu. Donde siente el apetito, ¿verdad? El hambre es en la carne. Entonces la carne de Jesús está siendo tentada por el diablo. Ahora miren, guarden un poquito Mateo y voy a leerles Génesis capítulo 3, verso 6. Cuando regresemos a ese texto, cuando se le aparece Satanás a Eva, y voy a leer solamente una parte, y dice, y vio la mujer, escuchen, que el árbol era bueno para comer. ¿Se fijan? Allá con Jesús se le apareció el diablo y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está pegando al hambre. Acá con Eva sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Y porque dice que vio Eva que el árbol era bueno para comer. ¿Dónde está ocurriendo la tentación en Eva? En su cuerpo, en su carne. Satanás está usando la misma estrategia, ¿verdad?, que usó con Jesús, y es la misma estrategia que usa con nosotros también. Entonces menciona en Primera de San Juan, si usted va para esa epístola, en el capítulo 2, Primera de San Juan, el verso 16, también ahí encontramos una escritura que nos habla a nosotros de tres cosas también. Miren, en el verso 16, la primera parte dice, porque todo lo que hay en el mundo, y va a mencionar tres cosas también, pónganse listos, va a mencionar tres cosas. Ahí va la primera, los deseos de la carne. ¿Se fijan? Los deseos de la carne. Está hablando de las tentaciones que experimentamos nosotros. Nosotros somos tentados, experimentamos la tentación en nuestra carne. Jesús experimentó la tentación en la carne, pero no quiere decir que las mismas tentaciones en la carne que yo experimento o que yo experimenté son las mismas tentaciones exactamente que Jesús experimentó. Lo que está diciendo es que así como yo soy tentado en la carne, Jesús también fue tentado en su carne, como lo fue también Eva. Entonces el enfoque de Satanás era que Jesús se diera, ¿sí?, que rindiera su carne a ir más allá, escuchen, de los límites que Dios le había establecido. Y como sabemos la historia, ¿verdad? Satanás perdió porque Jesús aprendió a gobernar su carne a través del Espíritu y de la palabra. Qué maravilloso está eso. Me voy rápido. Número 2, la segunda vía por la cual nosotros somos tentados, Eva fue tentada, Jesús fue tentado, es por la vía de la ambición, que es el deseo de lograr cosas grandes, de ser alguien importante, de ser alguien famoso. Lo vamos a leer en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 5 y verso 6. Estamos hablando de la segunda tentación. Verso 5 y verso 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, aquí lo que yo alcanzo a entender es que la tentación de Satanás a Jesús la está haciendo en el alma del Señor. Sí, porque allí en el alma está nuestro yo, está nuestra presunción, ¿sí? Lo que está tentando el diablo es el alma del Señor. Satanás quería que dijera a Jesús, mira, yo voy a enseñar quién soy yo, les voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que tengo autoridad. Era lo que Satanás quería, que Jesús entrara en su alma en una presunción. Vamos con el caso de Eva, en el capítulo 3, versículo 6, dice así, agradable a los ojos. ¿Sí? Es la segunda. Primera de San Juan, capítulo 2, verso 16, el otro verso que estamos tratando, donde dijimos que también había tres cosas, le llama los deseos
de los ojos. Y está hablando, no está hablando tanto de los deseos de nuestros ojos naturales, le está pegando a la mente del ser humano, le está pegando a el alma de la persona. Entonces, el segundo intento de Satanás para que Jesús pecara fue en su esfera mental. Le está pegando a su mente, está incitando a su alma de Jesús a que entrara en una presunción. Pero una vez más, como conocemos la historia, Jesús se negó a ir más allá de los límites que Dios le había establecido. Como dijo un predicador, desenvainó la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra, y con esa pudo lograr vencer esa tentación de Satanás. Y número tres, la tercera vía por el cual Jesús fue tentado, por el cual nosotros los seres humanos somos tentados, es la vía de la avaricia. Es obtener cosas más allá de los límites que Dios nos ha permitido. Y vamos a abrir una vez más ahí en Mateo capítulo 4, en el versículo número 8. Quiero que veamos hasta el versículo 11, quiero que veamos cómo ahora le va a pegar al espíritu de Jesús. Ya le pegó a su carne y Satanás no pudo con la carne de Jesús porque la tenía gobernada. Le pegó a su alma del Señor, a su mente, y tampoco pudo con la mente del Señor. Entonces Satanás dice, bueno, ahora tengo que pegarle a su espíritu, ¿sí? Al espíritu. Mire, vamos a leerlo. Verso número 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Miren, allí es donde yo saco deducción que es el espíritu. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué digo que le pega el espíritu del Señor? Porque nosotros sabemos que nuestra adoración a Dios no está, la adoración verdadera me refiero, no lo adoramos con nuestra mente, con nuestra alma. Esa es la que batalla para adorar a Dios. Nosotros lo adoramos con nuestro espíritu. La adoración está en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Ese es el que se deleita, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Nuestra carne se cansa, nuestra carne se fatiga, nuestra mente también se cansa muchas veces, pero nuestro espíritu, Él está presto hacia las cosas de Dios. Es con lo que nosotros adoramos, es con lo que nosotros glorificamos a Dios, es donde nosotros recibimos la revelación de la palabra del Señor en nuestro espíritu. Entonces, Satanás está tentando a Jesús aquí en su espíritu de Él. En el caso de Eva, sucedió exactamente lo mismo. Si vamos para Génesis 3:6, la tercera parte, mire, son tres cosas, no son casualidades, son tres cosas. Y le dice, y codiciable para alcanzar sabiduría. Le está pegando el espíritu de Eva. Lamentablemente, Eva sí se dio su carne, o sea, su cuerpo, sí se dio su alma y sí se dio su espíritu. Por eso es que el hombre se encuentra totalmente caído. El hombre no nada más se encuentra caído en su espíritu o en su alma, sino el hombre está caído 100%. ¿Qué quiere decir? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora miren, Primera de San Juan, ya andamos terminando. Primera de San Juan, capítulo 2, verso 16, el apóstol Juan le llama a esto la vanagloria de la vida. Hago un resumen de estas tres cosas. ¿Cuáles son las tres vías por las cuales Jesús fue tentado? ¿Cuáles son las tres vías por las cuales nosotros como seres humanos somos tentados? Número 1, la del hambre, ¿sí? O sea, lo que la carne nos exige a nosotros, ¿sí? La tentación en el cuerpo,
Jesús fue tentado en su cuerpo, tenemos que verlo. No cedió, no se rindió, no rindió su carne a convertir aquellas piedras en pan para saciar lo que su carne le pedía, ¿sí? Pero fue tentado en su carne. Número 2, la ambición, el anhelo de posesiones y de poder. Allí la tentación es en el alma. Jesús fue tentado en su alma. Y número 3, la avaricia. Es la pasión de acumular riquezas, ¿verdad? Esa es la tentación en el espíritu. Ustedes saben que idolatría no solamente es adorar ídolos, sino idolatría, alguien la define, ¿verdad? Como cualquier cosa que interpongas tú, ¿verdad? Sobre Dios, eso ya es idolatría, ¿sí? Entonces, si tu dinero, tus posesiones, ¿verdad?, son tu prioridad en tu vida, entonces y aunque no lo veamos de esa manera, nuestro espíritu está adorando aquellas cosas y no le estamos rindiendo la adoración a quien tenemos que rendírsela. Entonces son 3 cosas, ¿verdad? Primeramente el cuerpo, el alma y luego el espíritu. Entonces esas 3 tentaciones que ocurrieron en la vida de Jesús, que ocurrieron en la vida de Eva, son las mismas que ocurren en nuestra vida de nosotros. Resumen, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza? ¿Sí? Se refiere a que Jesús fue tentado en cuerpo, alma y espíritu. Y usted y yo, aunque usted y yo, ¿verdad? Tú que me estás viendo, usted que me está viendo, a lo mejor la tentación en su carne no es la misma tentación que yo experimento en mi carne. A lo mejor son diferentes tentaciones. Yo no puedo decir que usted experimenta tal tentación y que yo también la experimento, no. Pero somos tentados en nuestra carne, igual en nuestra alma, igual en nuestro espíritu. Y la enseñanza aquí está. Si Jesús pudo lograr vencer la tentación en su carne, en su alma y en su espíritu, entonces nosotros los seres humanos también podemos hacerlo. También podemos vencer la tentación que sucede en nuestra carne, que sucede en nuestra alma, que sucede en nuestro espíritu. Me llama mucho la atención, pero cuando termine el capítulo 4 de Mateo, miren qué tremendo, cuando Jesús desciende del monte o del desierto, después de haber experimentado aquella tentación por 40 días y 40 noches, dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu y comenzó a hacer milagros y comenzó su ministerio terrenal y comenzó a hacer sanidades y comenzó, ¿verdad?, a restaurar gente, a libertar gente. ¿Saben por qué? Porque el Señor mostró su autoridad derrotando a Satanás en el desierto cuando lo venció en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y eso me motiva a mí también para decirme la palabra que sí se puede vencer la tentación en la carne, sí se puede vencer la tentación en el espíritu y se puede vencer la tentación en el alma. Entonces a eso se refiere la Escritura, no a que experimentó cada una de las tentaciones que nosotros experimentamos. Bueno, hermanos, pues hasta aquí en esta ocasión. Espero que este video sea de mucha bendición para ustedes y que los rete a ustedes, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes, de nosotros, estemos pasando por tentaciones en nuestra vida y no me refiero exactamente, porque la mente luego se va, ¿verdad?, al asunto del sexo y no precisamente a eso. No precisamente tiene que ser toda tentación que ocurra en nuestra carne, ¿verdad?, en nuestra alma, en nuestro espíritu, está ocurriendo en nuestro ser, en nuestra humanidad. Y la palabra nos enseña que podemos salir victoriosos sobre todas esas cosas. Y si le gusta, ¿verdad?, la enseñanza, pónganle un like, ¿verdad? Y si no se ha suscrito todavía, pues suscríbase. Y si la puede compartir, compártala para que mucha gente pueda ser bendecido a través de ella. Y no se olviden, ¿verdad? Así dice la palabra. Dios los bendiga a todos. Amén.